Buenas tardes. La comisión número 1 del 7º Congreso del Partido debatió acerca de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Presidida por el miembro del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la comisión sesionó durante los días 16 y 17 de abril como parte del cónclave de los comunistas cubanos. Los 366 participantes en el debate generaron 44 propuestas. De ellas, 29 fueron aprobadas. Entre los principales temas debatidos se destacan la visión de la nación, el enfrentamiento a toda forma de discriminación, en particular por origen nacional, así como la participación de la sociedad civil en el ejercicio de la democracia y el papel de los actores de la comunidad en la formación de valores, entre otros importantes asuntos. Queridas delegadas e invitadas y queridos delegados e invitados, después de haber asistido en la mañana de hoy a una sesión inaugural que yo creo que es trascendente, histórica, de nuestro 7º Congreso del Partido, presidido por el general de Ejército y primer secretario del partido, el compañero Raúl Castro Ruz, y hecha la presentación por él de un informe central al Congreso, que creemos que es un informe contundente, abarcador, crítico, conceptual, objetivo y con una amplia visión y proyección de presente y de futuro, nos corresponde iniciar en la tarde de hoy el trabajo en comisión. Esta comisión va a versar sobre la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Debían asistir a esta comisión 290 delegados, están presentes 287 para un 99% de asistencia, y participan como invitados 79 personas. La presidencia de esta comisión está integrada por el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Leonardo Andoyo Valdés, miembro del Comité Central y segundo jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, el compañero Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento de Turismo, Transportes y Servicios del Comité Central del Partido, la compañera Cari Diego Bello, miembro del Comité Central y jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central, la compañera Elba Rosa Pérez Montoya, miembro del Comité Central y ministra del SIGMA, el compañero Rubén Toledo Díaz, jefe del Grupo de Planificación de la Comisión de Implementación, el compañero Miguel Limio David, especialista de la Comisión de Implementación y Desarrollo, y el compañero Alfonso Regalado Granda, especialista de la Comisión de Implementación y Desarrollo. Y contamos también con la presencia del comandante de la Revolución, Guillermo García, que está aquí con nosotros en esta comisión. Ahora el compañero Toledo va a explicar el procesamiento de la información que ya tuvo que ver con el documento que vamos a analizar en la comisión. Buenas tardes. En particular, en relación con el tema que se examinó en los territorios, referido en las comisiones y finalmente en las plenarias, referido a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Vamos a la próxima diapositiva. Participaron en análisis del proyecto de conceptualización 270 delegados y 888 invitados, para un total de 1.158 personas. Fueron realizadas 1.555 intervenciones, el 65% de ellas en las provincias que aquí aparecen: La Habana, Guantánamo, Santo Espíritu, Villa Clara, Pinar del Río, Granma. También se tomaron en cuenta observaciones en Mayabeque, en provincias como Holguín, Matanzas, todas muy importantes y muy significativas por su contenido, y Cienfuegos también tuvo participación destacada entre las más importantes. Se produjeron, seguimos, 373 propuestas, de las cuales se aprobaron 255 en las plenarias provinciales. Hay que decir, tal y como señaló
general Andoyo en la intervención anterior, que en el análisis que se hizo para la reelaboración del documento no se limitó a analizar las 255 propuestas que se aprobaron en las plenarias, sino que también se examinaron en detalle aquellas que elaboradas o propuestas por algún compañero de alguna manera tenían forma o validez, había algo oportuno y en muchas de ellas hay un reflejo en la versión que se somete hoy a la consideración del Congreso. La mayor parte de estas propuestas fueron en La Habana, Mayabeque, Granma, Santiago de Cuba y Villa Clara. Hubo planteamientos también, obviamente, durante el proceso de elaboración y de procesamiento posterior, por cuanto el documento antes de presentarse aquí fue examinado por la instancia de dirección del partido y, por lo tanto, la cantidad de observaciones que se toman en cuenta en el documento se incrementaron. Entre los temas más debatidos se encuentran, hubo intervenciones importantes sobre el tema del análisis del periodo histórico de la construcción del socialismo, incluso propuestas, alrededor de 10 propuestas que se elaboraron en este tema y un párrafo nuevo que se incorporó, los problemas que se agudizaron durante el periodo especial, que es algo que se aborda en la introducción del documento, en la breve introducción, incluso se presentaron 13 propuestas en esa materia. Este proceso de análisis de los temas más debatidos fue a partir del análisis de las plenarias provinciales, los aspectos que se significaron como más debatidos en cada territorio, el papel del mercado y la necesidad de su reconocimiento y regulación. Seguimos. El tema de la existencia de medios fundamentales de producción de propiedad no estatal, como es conocido y se valoraba hoy en el discurso del informe central, este tema de la propiedad no estatal en general fue objeto de unos cuantos planteamientos, diríamos que fue un tema que prácticamente todos los territorios generó planteamientos, aclaraciones y en particular este de los medios fundamentales de producción en formas de propiedad no estatales. El reconocimiento de la propiedad privada y en particular de los cubanos, los factores que conforman la prosperidad en nuestro socialismo, al cual se le dedica en el documento una serie de planteamientos, especialmente en el capítulo final, y el papel protagónico de la juventud, que también está presente y fueron, como es lógico, uno de los elementos que generó mayor preocupación por el papel que tiene la nueva generación e incluso precisamente en el proceso de actualización del modelo en las próximas etapas que enfrentaremos. Una vez revisada la nueva versión por el Buró Político, se propone aceptar 243 de las 255 propuestas aprobadas. Esto da más del 95% de las propuestas aceptadas. Nosotros vamos a referirnos posteriormente, a continuación, a una selección de las que se propone no aceptar, no con la intención de dejar por definido la no aceptación, ni mucho menos. Esto es una propuesta, pero a su vez incluso para promover de alguna manera la reflexión o el análisis de algunos de los compañeros que tengan intención a referirse a estos temas que pueden no verlos reflejados efectivamente en el documento. También es importante aclarar que el concepto de la aceptación no siempre significa que textualmente en el lugar que se propuso la modificación aparece así en la nueva versión, sino que de alguna manera ese aspecto puede estar en otro párrafo, en otro lugar, buscando que la estructura general del documento y la organización de las ideas que ahí aparecen no fuera reiterativo, no hubiera duplicidades, que se mantuviera la síntesis del documento, dice que fue un documento que no se fuera a extender demasiado y por lo tanto tienen algunas respuestas, no que no siempre exactamente donde el compañero que la hizo o los compañeros de la provincia que lo hicieron a lo mejor buscan y de primera mano no la encuentran, pero efectivamente está de alguna manera recogida. También se tomaron en cuenta de las que no fueron aprobadas en la plenaria otras 99 observaciones que también tienen algún reflejo en el presente documento que hoy sometemos a análisis en esta comisión. Sería bueno aclarar como elemento interesante desde el punto de vista del resultado de este proceso que se incorporan 24 párrafos nuevos, es decir, es el 9% del total de párrafos del documento, y que de 1.300 palabras el documento se incorpora, se enriquece, el 16% en términos de palabras se incorpora al documento, se engrandece, se aumenta, porque durante el análisis en muchos párrafos se incorporan frases, conceptos que enriquecieron el contenido del documento. A partir de ahí se hizo el análisis y más de las 2/3 partes de los párrafos del documento
tuvieron algún tipo de modificación, y a continuación vamos a analizar 12 propuestas que de alguna forma no han tenido un reflejo directo y vamos a explicar por qué en cada caso. Seguimos. Aquí tenemos la primera. Se refería a, en el principio que se refiere al reconocimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos con equidad, inclusión y justicia social, expresado en la igualdad de derechos, oportunidades y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. Se propuso no hacer una referencia explícita a las formas concretas de discriminación, es decir, se eliminaría desde color de la piel hasta distinción, de forma tal que el párrafo se reduciría sin hacer mención explícita a las formas que aquí aparecen. Y el criterio para no haber tomado en cuenta en este caso esta propuesta es porque se considera importante precisar explícitamente las principales formas de discriminación que subsisten en nuestra sociedad. Se mencionan al estilo de como aparecen en nuestra Constitución, y ello sí es importante que no se interprete como una forma discriminatoria, sino como una contribución a concientizarla para su mejor enfrentamiento. La otra era en los principios, tomando en cuenta que hay una referencia al tema de la defensa, cuando se aborda el que es un objetivo principal para garantizar la preservación de nuestro sistema político-económico, y más adelante, en el párrafo 72 del documento que ustedes tienen en sus manos ahora, como el más grande honor y deber supremo de los cubanos, o sea, se menciona el tema de la defensa. En 2 ocasiones, con una intención de síntesis, se hizo la propuesta de integrar ambos conceptos. Se entiende que por la estructura de los principios es correcto que aparezca como un elemento importante, imprescindible, que incluso es mencionado en el informe central del Congreso, el que es imprescindible garantizar la preservación de nuestro sistema político, económico y social, y que por otra parte, cuando se habla de los deberes y derechos, que se ratifique que efectivamente el derecho de los cubanos a participar en la defensa es un honor y deber supremo. La otra a la que nos vamos a referir se refiere a el actual párrafo 76, que hace referencia a los principios, y entonces ahí hay 2 propuestas, esta y la que sigue. Esta se refiere a adicionar la palabra democrática después de la palabra socialista. El criterio que se siguió para proponer no incorporarla y someterlo al análisis aquí en esta sesión es que se comparte el concepto de que el socialismo es la forma más completa de verdadera democracia, que su construcción es resultado de la voluntaria ejercicio del poder del pueblo mediante su participación masiva, activa, que la soberanía nacional en Cuba reside en el pueblo que conquistó el poder y lo ejerce, y por otra parte que sería conveniente que la visión fuera lo más sintética posible, la visión de la nación, y por lo tanto partiendo del concepto de que ya nuestra sociedad socialista en su esencia misma es democrática, no se consideró necesario incorporarlo. Repito, no lo estamos planteando como algo, obviamente es democrático, en la conceptualización incluso entre los propios principios hay párrafos que abundan sobre el tema de la democracia del Estado cubano, es un concepto esencial de nuestro proceso y por lo tanto no estamos en presencia de un tema que vaya en contra de ningún principio, ni mucho menos. El otro concepto se refiere a esta misma definición de la visión del país, que se propone que se incorpore el concepto de solidario como un rasgo adicional, y también con la misma intención de síntesis, partiendo de que el concepto de nuestro socialismo se ha caracterizado y seguirá caracterizándose por la solidaridad, tal y como se ratifica en el informe central presentado al Congreso. Bueno, es un rasgo esencial de nuestro carácter socialista y por lo tanto son aspectos que también en el documento se reiteran en los principios de nuestro socialismo, está en el párrafo 58 y se abordan en los párrafos 19, 40, 49, 187 y 328. La otra parte del documento, de la propuesta,
de los compañeros de La Habana era decir que se construye una sociedad próspera y sustentable. Bueno, la visión de la nación precisamente se refiere a la nación que se construye. Este es un concepto que aparece explícito en otro de los documentos que se está analizando del Congreso, que es en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está en el párrafo 48, en la página 8, y se explica claramente, explícitamente, que la visión de la nación se refiere a la nación que nos proponemos construir, sintetiza las aspiraciones y, por lo tanto, está claro que no hay que decir que se construye, porque es de las características de la visión que queremos construir. Y sobre la utilización del término sustentable, se profundizó, es un tema que incluso se ha debatido hasta por la prensa en tiempos anteriores. Bueno, son términos muy semejantes, pero se considera que sostenible es el más adecuado porque se refiere a un proceso que se puede mantener por sí mismo y es sustentable, que puede sustentar o defender con razones. Al menos así partimos de la base, como está definido en el diccionario de la Real Academia. Hay autores, hay criterios, sí, sabemos que es un término que no todos lo identifican exactamente igual, pero se entendió que el concepto debía ser así está recogido en todos los documentos, no solamente en este del Congreso. La otra propuesta se refiere al actual párrafo 221. Aquí los compañeros proponían incorporar lo que está en negritas en la columna central de la diapositiva, es decir, que queda redactado diciendo así: el desarrollo integral de los territorios para superar las principales desproporciones existentes entre ellos sobre la base de sus potencialidades, con pleno empleo los aportes de la contribución al desarrollo local, sin condicionarlos al cumplimiento de los ingresos cedidos y en la posibilidad de su aprovisionamiento de un año para otro. Ahí consistió la propuesta de añadidura. Y el párrafo terminaría: asimismo se perfecciona la planificación física como parte del sistema de planificación. La propuesta de redacción no incluye lo que se propuso en el territorio por considerar que es un tema concreto de instrumentación que no corresponde a este documento, y tomando en cuenta otras propuestas, el párrafo finalmente queda redactado como que existe un desarrollo integral de los territorios que supera las principales desproporciones entre ellos sobre la base del despliegue de las iniciativas que aprovechan sus potencialidades. Asimismo están perfeccionados el ordenamiento territorial y el urbanismo, que también incluye un cambio con respecto al final del párrafo de la versión que vimos en territorio. A propósito de esta propuesta, es bueno recordar el concepto que es importante, que la conceptualización debe concentrarse en los aspectos de el qué, o sea, explicar y fundamentar, es decir, por qué, las características principales del modelo. Explicar y fundamentar las características principales del modelo, que obviamente a partir de él, estas definiciones se derivan aspectos muy importantes, muy trascendentes de cómo eso se implementa, de cómo se logra. Y lo que se ha pretendido siempre es tratar de que eso se complemente con otros documentos. Y así, por ejemplo, un elemento importantísimo de implementación de la conceptualización es la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. Lo tenemos elaborado y está en proceso de discusión. Así como la propia actualización de los lineamientos incluye también muchos elementos concretos también del cómo, de cómo abordar, y es un tema que sistemáticamente habrá que seguir incorporando y perfeccionando en línea con la filosofía de que el modelo se va actualizando y se va enriqueciendo con la propia práctica. La otra propuesta está referida al actual párrafo 240. Se planteaba en este párrafo que decía: el peso cubano cumple adecuadamente sus funciones de dinero, medida de valor, medio de pago y de atesoramiento, reducirlo. Aquí pensamos que había también una intención de síntesis en esta propuesta y que solamente dijera que el peso cubano cumple adecuadamente sus funciones de dinero. En este caso, se entendió que la síntesis no iba a ayudar, porque por la trascendencia que tienen estos temas, incluso vimos que en el informe central hoy se abordan con cierto detenimiento, o sea, es un tema de mucha importancia en la coyuntura actual del país, que era correcto mantener la idea. Incluso otras provincias propusieron algunos cambios y se amplía un poquito ese párrafo y queda redactado como que el dinero cumple estas funciones y se agregan, se ponen explicaciones, medio de pago o de circulación, medio de ahorro o atesoramiento. Es como queda ahora el párrafo 240 y por lo tanto, por ese motivo es que se entendió que aquí la síntesis no era muy oportuna. La otra propuesta es del párrafo 266.
aquí era un problema de ordenamiento de las palabras que están en negrita en la página central. Se proponía que dijera: las políticas sociales tributan a la prosperidad, la cual está relacionada con la capacidad de progresar a nivel de individuos, familias y colectivos, en lo económico, social y cultural. El orden de estas palabras en el documento parecía colectivo, familia e individuo. Y en este contexto, y aclaro que en este contexto porque no quiere decir que en otro párrafo, en otro contexto, no pueda aparecer en este mismo orden, pero en este contexto se consideró que no debía renunciarse a dejar explícita, cuando se habla del concepto de a qué se vincula la prosperidad, que hay que pensar en la prosperidad colectiva en primer lugar. Entonces, por eso es que se entendió que no era oportuno invertir aquí el orden de la... Y aquí, a propósito de esto, insistir en algo que es muy importante y que en uno de los folletos que se le entregó, que no se va a discutir, sino es como complemento, como ayuda a algunos conceptos que se está manejando en los documentos, en el que habla de acepción de algunos términos, se amplía sobre el tema de los proyectos personales y familiares y colectivos, por cuanto la idea es que en última instancia lo esencial es que no haya una contraposición, que no haya una contradicción entre lo individual, lo colectivo y lo familiar, sino que al contrario, que no se contraponga, sino que haya una solución de articulación entre estos intereses, los intereses personales, colectivos y familiares. Y la propuesta 10 se refería al título del epígrafe, el 4.2, en el capítulo 4 del epígrafe 2, referido a que el trabajo como fuente de bienestar y prosperidad. Aquí se propone añadir el título, o sea, a lo que está en el título, comenzarlo diciendo el trabajo como deber social. Es la propuesta de los compañeros Mayabeque. Esto lo estuvimos estudiando porque en principio ninguna objeción a que obviamente el trabajo es un deber social en primera instancia, eso es elemental. No sé si han visto que todas las propuestas, ninguna se refiere a algo que no sea en última instancia aceptable, es decir, que tiene una lógica lo que se está proponiendo. Este es otro caso. De todas maneras, cuando repasamos el contenido de los párrafos que están específicamente en este epígrafe, el tema del trabajo y el trabajo como deber social está presente en todo el documento, no solamente en este epígrafe. Yo diría que este epígrafe está especialmente redactado enfatizando el tema del trabajo como fuente de bienestar y prosperidad. O sea, este es un epígrafe que está dirigido a reforzar el concepto que aprobó el Congreso en relación a que el trabajo sea la fuente principal de vida, de sustentación del bienestar, es decir, que la persona se distribuya la riqueza en función del trabajo aportado, como principio fundamental, sin renunciar a todo lo que como propietarios comunes de los medios de producción disfrutamos en un país socialista que nos da derecho a tener acceso a cosas importantísimas de carácter gratuito, como es la educación, la salud y todos los demás aspectos que aparecen en el primer epígrafe de ese capítulo. Pero aquí este segundo epígrafe estaba dirigido a enfatizar en ese aspecto del problema, y no obstante encontramos que al tema del trabajo como deber social, en primer lugar está en los principios. Un principio en el párrafo 69, actual del documento que ustedes tienen. Y el tema también se aborda en unos cuantos otros párrafos, en el 52, 53, 73, 82, 266, 274, 301, 304 y 322, en distintos enfoques, con distintos aspectos, pero efectivamente lo importante es que el tema del trabajo como deber social no puede estar ausente de la conceptualización. Si los compañeros quieren reforzarlo más o ponerlo, sería un tema que perfectamente, como cualquier otro que ustedes entiendan, es obvio que se analiza. Lo que el cambiar el título en este caso iba a generar la duda de, bueno, el que leyera después el epígrafe se iba a sentir que no hay mucha respuesta a ese aspecto específicamente en ese epígrafe. Finalmente, se propuso adicionar un capítulo a la conceptualización, un capítulo nuevo que dijera la inserción de Cuba en el escenario económico internacional, que abordara ese tema. El tema, la propuesta 12, correcto, ahí la tenemos. Miren, este tema es muy importante porque la economía cubana es una economía abierta. El tema tiene una trascendencia importante y eso está vinculado a que la empresa estatal socialista tenga más vínculo directo con la exportación, la sustitución de importaciones y el desarrollo de las empresas mixtas. Es decir, es un tema que tiene trascendencia al punto tal que en el Plan Nacional de Desarrollo aparece como un eje, se llama el eje Transformación Productiva e Inserción Internacional.
en la página 13 de ese documento. Y en los párrafos 81 y 85, el documento del Plan Nacional, repito, no de este, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico, se señala como un objetivo muy importante. Es un tema de instrumentación, en esencia. No obstante, aquí sí se entendió que era conveniente que el tema apareciera con más fuerza en el plano conceptual y se incorporó el párrafo 101 en el capítulo 1, que es nuevo, y que responde a esta propuesta en cuanto a las principales transformaciones. En ese sentido podría decirse que se tomó en cuenta y se aceptó, pero no como un capítulo, sino como un párrafo que se incorpora, y en el Plan Nacional de Desarrollo está el tema ya con un desarrollo mayor. Bueno, estas son las principales observaciones que, repito, a modo de explicarles y que motivar en definitiva cualquier otro planteamiento que sobre estos temas ustedes quieran hacer a partir del desarrollo posterior del análisis y del trabajo de la comisión. Yo he concluido. Bueno, vamos a pasar entonces al punto fundamental de la tarea que nos corresponde en la comisión, es hacer el análisis del proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Yo sugiero en el párrafo 48, donde dice, son decisivas la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, la cultura y la comunicación social, incluir la salud pública. Y hago mi propuesta fundamentado en lo que dijo el general de Ejército en la mañana de hoy. El innegable prestigio internacional de la medicina cubana, fruto genuino de la revolución y de los desvelos del compañero Fidel, encierra enormes potencialidades todavía no explotadas en toda su dimensión, como por ejemplo la prestación de servicios médicos a pacientes extranjeros en Cuba, para lo cual se acometen inversiones que en definitiva también reportarán beneficios a la población cubana, que accede gratuitamente a la salud pública. O sea, Araceli está planteando lo siguiente, ahí se está hablando de cosas que se consideran importantes como dimensiones del desarrollo. Y está hablando de otras dimensiones del desarrollo porque ya adelante habla alguna, y está la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, la cultura, la comunicación social, y ella con esa argumentación plantea incluir la salud. ¿Sobre esto algún criterio? Los que estén de acuerdo en incluir esta modificación, o sea, en contra, no hay crimen perfecto, siempre se puede aportar. Aprobada por unanimidad la propuesta. Explicamos que entre los valores esenciales, por supuesto, dentro del pueblo cubano está el antiimperialismo, la raíz de Martí. No viene solo de la actualidad, y más en los contextos actuales que estamos viviendo, con la misma apertura de las relaciones con Estados Unidos, y que las corrientes que se pueden viendo entre algunos cubanos que se pueden no darse cuenta de cuándo fue incluso fundado nuestro partido revolucionario por Martí, en que uno de los elementos más importantes era el antiimperialismo. Bueno, esa es la propuesta concreta, incluir en esos valores el antiimperialismo. Los que estén a favor de la propuesta, en contra, se abstienen, bueno, queda aprobada por unanimidad, incluir el antiimperialismo en el párrafo 40. Yo propongo que se incorpore, en concreto, un principio que hable de la prioridad de la atención, información y desarrollo de la niñez y la juventud como parte del modelo socialista cubano. Una cosa es si el documento refleja o no la participación de la juventud, el compromiso para la juventud y el legado para la juventud, o si hay que expresar un principio sobre la juventud, o entonces en las políticas sociales recargar el tema de la juventud. Para mí, lo de la participación de la juventud, el legado para la juventud, y de modo no paternalista que la juventud participe junto a nosotros, está expresado en la fortaleza. Mi opinión personal, no creo que haya que darle un principio, y puede ser, y podemos cuando lleguemos allá, evaluar si es necesario en alguna de las políticas sociales fortalecer el criterio, ¿no? A mí me parece que lo fundamental que el compañero está planteando, donde quizás, porque él lo denominó la atención, ¿no? Algo así. Formación. Me parece que en las políticas sociales donde cabe más, porque ya el papel protagónico, el papel que va a jugar, está recogido en los documentos. Y quizás lo que debemos refrendarlo cuando hablemos de las políticas, como él ha planteado, en mi opinión. Entonces, voy a someter a consideración las dos propuestas. Repito, una si lo definimos como principio, o
si dejamos que avance el texto y en el texto buscamos en qué lugar tenemos que ampliar más lo de la presencia de la juventud en el contenido mismo. ¿Están de acuerdo con someter a esas dos cosas? Bueno, los que crean que se debe incluir como principio, levanten la mano. Alguien que me ayude a contar, dejen la mano levantada para poder contar. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Los que crean que debemos avanzar y ver en qué partes del texto debemos ampliar en el contenido. Bueno, por mayoría se aprueba lo segundo, entonces estar atento, Iván, y los otros compañeros para donde crean que haya que incluir algún elemento que potencie el tema de la juventud. Recuérdense que nosotros, por lo que expresó el general de Ejército, en el informe central, este documento, nosotros solo vamos a aprobar el proyecto que va a servir de base para una discusión popular con la militancia del partido, la militancia de la juventud y amplios sectores. Yo creo que también una de las salidas que tiene que tener esa discusión antes de llegar al documento final es también cómo, además del documento, cada sector va a asumir lo que le corresponde y eso será una parte de la discusión que deberá asumir la juventud cubana con relación al mismo. Si se siente reconocida con lo que se plantea aquí, si se siente comprometida, eso lo salvamos. Si no, indudablemente hay que mejorar el contenido para que lo entiendan. Y ellos también le podrán aportar en ese debate que vamos a hacer. Aquí cuando se habla de la democracia socialista, en el punto 60 de la página 2, ahí nosotros hablamos de la democracia socialista del sistema del poder popular, es decir, de nuestra democracia socialista, vamos a decir, la que está en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema de gobierno, etcétera, y de elección de delegados de base, diputados, etcétera. Pero nosotros tenemos un tipo de democracia único en este país, que es el que tiene que ver mucho con esa sociedad civil revolucionaria. Por ejemplo, un ministro cubano, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de haber sido ministro de Cultura, tiene que ir ante la UNIAC, como sabe Miguel muy bien, tiene que ir ante la Asociación Hermanos Ahí y rendir cuenta de su trabajo. Y me imagino que así suceda en otros muchos ministerios, pero a veces va la ministra de Educación a un Consejo Nacional de la UNIAC o a un Congreso de la UNIAC, vas al Congreso de la FEU. Yo he tenido que rendir cuenta ante el Congreso de los Pioneros. Es decir, nosotros tenemos una fórmula extremadamente democrática en que el gobierno es, vamos a decir, sometido a debate, las políticas son sometidas a debate, a veces son rectificadas, analizadas por la sociedad civil revolucionaria que ellos quieren desconocer. Y yo creo que ese es un principio del modelo nuestro, es decir, no tengo la solución ni pretendo ahora tener un párrafo preparado, fue algo que estaba pensando el otro día a partir de aquella interesante reunión que tuvimos. Yo decía, bueno, mira, ahí tenemos una forma de democracia, que eso sí, no lo tiene nadie en este mundo, ni lo tuvieron los antiguos países socialistas, ni lo tuvo, ni los que ahora se llaman socialistas. Y nosotros sí lo tenemos y realmente funciona. Y es un elemento aquí, un congreso de la propia Federación de Mujeres Cubanas, yo recuerdo, siempre se sometían a discusión. La propia televisión tenía que ir ante las delegadas a discutir allí cómo estaba representada la imagen de la mujer en muchos programas, y hubo incluso rectificaciones de política decisivos a partir de esos congresos. Igual que con otras organizaciones nuestras muy fuertes, que son nuestro pueblo organizado de forma, vamos a decir, no gubernamental, que no quiere decir no revolucionaria, en espacios, agrupaciones, como se le quiera llamar, no gubernamentales, que no quieren decir no revolucionarias. Es la sociedad civil revolucionaria que en su relación con el Estado y con el gobierno ejerce una forma de democracia de la que podemos sentirnos orgullosos realmente, porque no es formal, es real. Y yo, por lo menos en mi campo específico, lo viví y lo padecí, pudiéramos decir, pero bueno,
de sociedad civil. También pudiéramos decir que lo disfruté, Miguel. Era agradable oír cosas tremendas que te estaban diciendo de tu trabajo y tú tenés que explicarlas, ¿no? A mí me parece que nosotros, eso es un rasgo de nuestro modelo que le da derechos a la gente y al mismo tiempo habla muy alto de lo que somos como modelo de participativo, democrático, etc. Nos parece atinado poder incluir la sociedad civil socialista, porque de hecho, cuando nosotros hablamos en el sistema político, en el ejercicio de ese poder soberano del pueblo, cuando nosotros hacemos las comisiones de candidatura, cuando se somete en ese principio básico de democracia, quienes precisamente hacen las propuestas de manera directa y también participan en esas nominaciones y en esas valoraciones para los representantes, también están las organizaciones de nuestra sociedad civil. El pueblo cubano se organiza de diferentes formas y cuando se habla del pueblo cubano incluye, por supuesto, la sociedad civil. Y distinguir pueblo cubano y sociedad civil me parece que no es lo correcto. La sociedad civil está dentro del concepto del pueblo. El pueblo es más amplio, pero el pueblo se organiza en una sociedad civil, que es donde están nuestras organizaciones revolucionarias, que es lo que plantea Abel, y por tanto está incluido en ese concepto. Me parece que la mejor solución es llevarlo a esto que tenía... Al 41, ampliar en el 41. Ampliarlo con la interacción y la participación en el ejercicio del gobierno, porque participan en el ejercicio del gobierno en el sentido amplio, y ahí reconocerlo de esa forma que planteaba Abel, que me parece muy justo y muy correcta. No veo por qué hay que separarlo, porque cuando se le... el poder del pueblo, como bien lo dice clarito aquí, emana de él todos los poderes. Entonces, como parte de ese mismo pueblo, la sociedad civil, a la que hemos hecho referencia, a la que el documento se hace referencia en algunos de los momentos, ¿no? Y entonces no veo por qué hay que separarlo, porque cuando usted reconoce, usted está reconociendo que ese pueblo tiene todos los deberes que emanan del Estado, dentro de ese pueblo está la sociedad civil. Yo creo que hay dos puntos de vista muy interesantes, que son los dos últimos, que son los siguientes. Estamos hablando de 60, de la democracia socialista, sobre la base de poder soberano del pueblo. Y ejercer el poder soberano del pueblo incluye eso. Y en el 61, además, está hablando de control popular. Visto de esa forma, me parece, si Abel lo considera, que lo que está planteando Abel está, de alguna manera, contenido. Nos quedamos entonces con el texto original, los que estén de acuerdo. En contra, se abstienen. Mi propuesta es que se coja literalmente el planteamiento del comandante en jefe y que el primer secretario hoy ratifica como un elemento de alta significación, como mismo se decía anteriormente, y que todos estuvimos de acuerdo en incorporar el principio del antiimperialismo dentro de los valores de la sociedad revolucionaria cubana en ese mismo orden, el literal. O sea, aquí en este caso no habría que reiterar eso, pero sí introducir, ya no hay que decir mientras existe el imperialismo, porque está dicho con lo anterior, pero sí se podría incorporar después de social cubano, de social cubano se podría incorporar literalmente que, o sea, el partido, el Estado y el gobierno, o sea, social cubano, por lo que el Partido Comunista de Cuba, el Estado y el pueblo les prestarán máxima atención. O sea, no hay que decir defensa nueva porque así se arriba, le prestarán máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás, se debería agregar, y yo le agregaría, como termina, la historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. No, yo estoy de acuerdo en mejorarlo, siempre y cuando no se pierda el contenido de ser un principio. Y podemos incorporar los elementos. Creo que la propuesta que hace el compañero Alejandro, pues debemos verla y ajustarla, pero que no se pierda el concepto de que esto es un principio. Con la propuesta de mejorar el párrafo 66 sin perder el concepto de principio, ahí buscaríamos una formulación, después le presentaríamos a ustedes mañana. ¿De acuerdo? Los que estén de acuerdo, levanten la mano. En contra, se abstienen. No basta el reconocimiento jurídico y moral de un derecho, sino que lo que distingue a la sociedad cubana es que va más allá, ofrece garantías materiales y jurídicas para hacer efectivos esos derechos. En cualquier país del mundo se reconocen esos derechos. Dicen que todo el mundo puede ir a la escuela, que todo el mundo puede ir a la salud pública, tiene acceso a la salud pública, y es falso. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Y la distinción, lo que le da el valor
a nuestra sociedad socialista es que esos derechos tienen garantía y son efectivos mediante esa garantía. Entonces, es lo que ¿cómo lo quería redacta? incorporar los deberes y derechos de la ESO y las garantías materiales para hacerlo efectivo. Los que estén de acuerdo con eso. Yo creo que Cuba tampoco discrimina, ni debe discriminar, ninguna nacionalidad y ninguna etnia. Y ahí no aparecen las etnias. Históricamente, aquí se discriminó a los chinos, a los judíos, a los gallegos, en el mundo entero. Y nosotros aquí no incluimos, yo diría, después del color de la piel, género, identidad de género, origen territorial o étnico o nacional. Porque si algo es hermoso en este país, que aquí no hay xenofobia. Nosotros no discriminamos a ninguna nación, a ningún grupo social, a ningún grupo étnico. No es solo el color de la piel. Yo estaría de acuerdo con Miguel de incorporarlo, pero si lo vamos a incorporar, hay que incorporarlo los dos, porque etnia es un término y origen nacional es otro. Incluso hay etnias que están en diferentes orígenes nacionales. O sea, hay etnias que están en un país, en otro país, y son de la misma etnia. O sea, que esto es muy complicado. Si lo vamos a incorporar, con lo cual yo estoy de acuerdo, incorporar ambos elementos. En la Constitución, en el capítulo 42 de la igualdad, habla de origen nacional. Después, cuando estuvimos trabajando en el objetivo 57 de enfrentar los prejuicios, se quitó y se dejó solo origen territorial y hubo una discusión y no se incluyó origen nacional. Por lo tanto, hay un reflejo diferente en uno u otro documento. De todas formas, la Constitución nosotros también la vamos a cambiar. Pero lo digo que en la Constitución está origen nacional, que habría que ver si además de aquí de origen territorial pudiera incluirse el nacional, y no sé si puede incluir el rasgo étnico dentro del origen nacional. Tener en cuenta que el objetivo de esta conceptualización es explicar, fundamentar las cuestiones esenciales y principales en las cuales tenemos para que exista una mejor comprensión. No podemos pretender que todo puede estar refrendado y recogido aquí, abordado en cada párrafo. Se abordan las principales cuestiones. Cuando decía Darío, yo pienso, en mi criterio muy personal, que se puede quedar así como está. Inclusive dice origen territorial, del territorio que sea. Están los que plantean que se quede igual y están los que puede mejorar sustancialmente si agregamos origen territorial y nacional. Y dejamos lo otro para otro momento, ¿no? Porque además no está excluido, está implícito. Entonces, los que estén de acuerdo con origen territorial y nacional, levanten la mano. En contra. Se abstienen. Tanta gente buena no puede estar equivocada. Se aprueba esa. Referirme en el párrafo 76 y lo asocio con la definición que hacemos de democracia socialista en el párrafo 60. Y teniendo en cuenta la experiencia y la historia acumulada de nuestro país también y de otros modelos de socialismo también que han existido en el mundo, nos gustaría que se remarcara en este párrafo, ¿en cuál, Ana María? En el 76, el carácter democrático y que quedara redactada de la siguiente manera. Tienen como objetivo consolidar y perfeccionar los principios de nuestro socialismo. De este modo, la visión de nuestro país se resume en una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, para que a nadie le quede duda que nosotros somos un país donde se practica la democracia. Quiero referirme a otro término que me parece que nos debe distinguir a nosotros como nación, y es que soy de la opinión, incluso lo expresaba hoy el general de Ejército en el informe central, decía que el documento de la conceptualización de alguna manera va a tener después un respaldo constitucional. Y me parece que si vamos a hablar de la visión, esto prácticamente hoy se define, hoy está claro en el artículo 1 de la Constitución, donde se refiere cómo es la nación. Y más si el día de mañana, cómo yo quiero que sea mi nación, la nación deseada. Me parece que una de las cosas que nos debe distinguir como nación es que esta es una nación de derecho. No hay nación en el mundo donde esté institucionalizada desde el punto de vista jurídico como está institucionalizada la nación cubana. El general de Ejército lo explicaba esta mañana también. Hoy nosotros tenemos firmado más de 40 instrumentos en materia de derechos humanos. Hoy en Cuba
hay múltiples leyes que desarrollan los derechos y las garantías de los ciudadanos, y si algo nos distingue a nosotros es que en nuestro país rige la ley, no se hace las cosas de una manera impuesta, sino que se hace en correspondencia con la norma, con lo que refiere el derecho. Del 76 tenemos 2 propuestas de cambio. Esta relacionada con consolidar los principios y perfeccionar el desarrollo económico y social, y la otra que es con el tema de la visión. Sobre estos 2 elementos, ¿algún otro criterio? Lo sometemos a votación cada uno. Bueno, sí. Con el de consolidar principios y perfeccionar desarrollo económico y social, los que estén de acuerdo. En contra, se abstienen, se aprueba esa propuesta. Entonces, con incluir en la visión de nuestro país, ya hablamos del orden, ¿no? Lo de democrática, los que estén de acuerdo. En contra, se abstienen, uno en contra y por mayoría se aprueba. Bueno, yo ahí que lo que quiero es provocar un debate sobre eso, porque yo no soy experto. Todo esto de democracia, soberanía, incluye o no incluye al Estado de Derecho, pues si no vamos a hacer una visión de este tamaño. Recuérdense que la visión, como es visión, es una cosa que tiene que estar bien clara en el pueblo para que todo el mundo la defienda. Mientras más cosas le pongamos, menos gente van a defender la visión. Y si no defendemos la visión, no defendemos más nada porque no hay por dónde orientarse. Bruno. Sí, este tema se discutió en algunas instancias del partido, en las que se consideró que era preferible continuar el análisis del tema, que tiene complicaciones de carácter teórico, tiene complicaciones de carácter político, y cuando se defina el modelo político, cuando se defina el Estado, que no es en este documento donde se define, sino en la Constitución, y el primer secretario indicó hoy la voluntad de avanzar hacia una reforma constitucional, podría ser el momento para definir el Estado cubano. Es un tema que tiene factores polémicos, controversiales. Yo aquí recomendaría prudencia también y continuar trabajando sobre él para documentos ulteriores. Párrafo 108. El párrafo 108 se refiere a esta visión en relación con las capacidades del Estado, del fortalecimiento de algunos de sus elementos esenciales. Una de las funciones fundamentales del Estado es el ejercicio de la función jurisdiccional. Tanto es así que la Constitución de la República le dedica, como es usual en este tipo de legislación en el mundo, un apartado, un capítulo específico. Yo considero que al referirse el párrafo ahí, de que está fortalecida la capacidad del Estado y la institucionalidad socialista para garantizar de manera eficaz el orden público, la tranquilidad ciudadana, debe comprender también la tutela judicial efectiva. La actividad judicial en sentido amplio, que no solo implica la actividad de los tribunales, sino de todas las instituciones y organizaciones que participan, está también sujeta a tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva. Es la garantía que tienen los ciudadanos, las pensiones naturales y jurídicas, de acudir a los órganos judiciales y a los procesos judiciales para hacer valer sus derechos y hacer cumplir los deberes. Y que se haga de manera efectiva es sumamente importante en un clima de institucionalidad fortalecido. Entonces, por esa razón considero que se debe hacer mención expresa en ese párrafo del fortalecimiento de la tutela judicial efectiva. Bueno, seguimos aprendiendo y hay una propuesta de un especialista que es el presidente del Tribunal Supremo. Sobre esta propuesta, ¿algún criterio? ¿Entendieron lo que propuso Rubén Remigio? Incluir como parte del contenido del artículo 108 la tutela judicial efectiva, que es uno de los elementos en los cuales se garantiza, contribuye a garantizar todos los temas que se están planteando ahí: orden público, tranquilidad ciudadana, seguridad nacional. ¿Entendieron? Bueno, los que estén de acuerdo, levanten la mano.
En contra, se abstienen. Queda aprobada esa propuesta. En el 106, yo quiero referirme al 106, porque dice, la comunicación social es un recurso estratégico de dirección del Estado, las instituciones, las empresas y los medios de comunicación al servicio de la participación pública. Yo no sé, lo traigo para debatir como hemos estado haciendo, si debemos poner ahí el debate público, porque participación no siempre es debate, como yo lo veo y como por la experiencia que he tenido. La gente puede participar, que escribe algo, pero no se genera en los propios medios debates sobre cualquiera de las cosas que se pueden hacer. Y además, creo que dice que el desarrollo por lo que se regula y controla teniendo en cuenta la política trazada por el Partido Comunista de Cuba. Pero, bueno, todos sabemos, al menos los que estamos más relacionados con el tema de la comunicación en el país, que se está estudiando una ley de comunicación. Yo no sé si algo de lo legal tenemos que ponerlo a futuro, porque cualquier cosa que hagamos que después esa ley de comunicación recoja, si no está recogida aquí, estaría en contradicción, porque bueno, el partido evidentemente es el que traza la política en todo esto, pero si mañana vamos a tener una ley de comunicación o de información o como se llame, que va a ser ya un recurso legal, un cuerpo legal, yo creo que de alguna manera podríamos poner, y además lo que recoja la ley o algo así, es mi propuesta. Que la ley todavía no existe. No, pero sería mejor hablar de las normas jurídicas que... Por normas jurídicas igual. Eso, ¿no? Lo que digo es que desde el punto de vista legal que se recoja y que no sea solo el partido, porque después puede haber una contradicción cuando aparezca alguna norma legal y el documento solamente se refiere al partido. Bueno, criterios sobre lo que plantea Pelayo. Está planteando de que no sea solo el término participación pública, sino debate, o sea, los dos o uno solo. ¿No? Sí, pues si estás diciendo que participación y debate no es lo mismo, no vas a excluir en la participación, ¿no? Participación y debate público y lo que lo relacione con la ley. Criterios sobre esto. Sí, normas jurídicas. ¿Puedo ver cómo lo ponemos? ¿Algún otro criterio sobre esto? Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta. Yo voy a referirme al tema que tiene que ver con los ingresos. En el artículo 144, en el párrafo 144, dice, refiere, los ingresos de los trabajadores dependen del trabajo aportado referido al sistema empresarial. Sin embargo, en la página 20 de 133 al 137 no habla nada sobre referido a los ingresos en el sistema presupuestado. Y cabe la pregunta entonces, si el sistema presupuestado no aporta y que los ingresos no tengan que ver, no tengan un reflejo también en el trabajo aportado de este tipo de ejecución. Para analizar eso, primero hay que tomar en cuenta que en el 134 dice al final, y remunerados de forma adecuada. En el caso de la enseñanza, creo que esto hay que analizarlo un poco, en cualquiera de los niveles. Sabemos que la universidad puede aportar más, porque aporta conocimiento científico, ingresos de otro tipo, como usted planteaba, cursos en el extranjero o extranjeros en Cuba, y los otros tipos de enseñanza no. Pero realmente hay mucho éxodo de maestros, y hay muchos maestros que pasan y tratan de pasar al sector empresarial, y irse del sector presupuestado. Creo que esto es algo, porque este documento es de presente y de futuro. Y hay que ir pensando en ese futuro, porque realmente todo lo demás se forma desde el preescolar hasta la universidad. Todas las conquistas que vamos a tener después. Párrafo 135. La propuesta de mejorar el párrafo 135 con el tema de la retribución. Los que estén de acuerdo. En contra, se abstienen. Sobre lo que explicaba la compañera, es algo que está dentro del propio documento, a lo que aspiramos es que todo el mundo sea mejor retribuido en el país por lo que generalmente aporten. Eso no lo niega, si son más o menos párrafos con relación a la actividad presupuestada, eso no lo niega. Lo que pasa es que, fíjense, primero se habló de todo el tipo de propiedad estatal en el documento, y ya después, cuando se refiere a un grupo de párrafos con lo presupuestado y con lo empresarial, es para distinguir las cosas más específicas de cada una de las dos, pero no es porque se esté negando uno u otro. Hay un grupo de cosas que son para todos, tanto para la actividad presupuestada
como la empresarial como parte de propiedad estatal socialista. El 144. Plantea que los ingresos de los trabajadores dependen del trabajo aportado, eso es correcto, percibido en forma de salario. Creo que el párrafo aquí, cuando menciona en forma de salario, no engloba correctamente la actualización que estamos haciendo en este momento sobre las distintas formas de pago, específicamente la aplicación de la resolución 17. Yo creo que el párrafo lo que nos está convocando a un concepto más integral en el sistema empresarial de la distribución de la riqueza, que tiene dos componentes importantes. Uno es salario, que en sí mismo tiene una estructura, complejidad y responsabilidad, otros pagos adicionales que pueda tener por condiciones laborales anormales, nocturnidad, etcétera, y otro tercer elemento que es el pago por resultado. Estos tres elementos en sí mismos componen el elemento salario. Y además el párrafo convoca a un estadio superior que es la distribución de las utilidades como parte también de la distribución de la riqueza en el sistema empresarial. Cuando unimos salario más distribución de utilidades, eso se entiende ingreso, que son los ingresos que se perciben por los trabajadores en la actividad empresarial como forma de distribución de la riqueza, uno por el aporte individual del trabajador, que es el salario, y otro como distribución de las utilidades, que es por el aporte individual y colectivo. Pero ambos son distribución de los ingresos. El tema de la propiedad privada, nosotros planteamos que no puede verse en abstracto. La propiedad privada sobre los medios de producción hay que acotarla atendiendo a su función social. Y lo dijimos que hay que incorporar en el artículo 170 o en el 172, preferiblemente nosotros planteamos en el 170, conforme a su función social. ¿Qué quiere decir este elemento? Y me voy a hacer una explicación. En primer lugar, este concepto de la función social es lo que viene a darle amparo al pronunciamiento que aparece de la no concentración de la riqueza y de la propiedad. El propio desarrollo del capitalismo hacen que haya una participación y comience a cambiar la legislación respecto a la propiedad privada. Y ahí aparecen las leyes de nacionalización que no existían, la expropiación forzosa de la propiedad que no existía, establecer sanciones cuando había ociosidad sobre el uso de la tierra, o sea, eso no existía anteriormente. Por tanto, hay una modificación ya en el sistema capitalista. Y ahí surge el concepto de la función social en lo que hace prevalecer los intereses de la sociedad por encima de los intereses particulares. Esto no significa que se para la propiedad privada. Para la propiedad privada. Esto no significa que el propietario se desposea sin ningún mecanismo legal, que no tenga seguridad jurídica, pero permite amparar al Estado para reaccionar frente al abuso de la propiedad privada cuando la propiedad privada no cumple esa función social, y ese es el concepto que se reconoce incluso en el periodo constitucional posterior a la posguerra. De ahí que nosotros, que somos un país socialista, donde la propiedad estatal es fundamental y donde esta propiedad privada se va a reconocer con carácter complementario, yo considero que debemos incorporar ese concepto que ya es reconocido. Los que estén de acuerdo. En contra, se abstienen. Bueno, en la página 32 y a partir del párrafo 266 en lo sucesivo hasta el 271, se conceptualiza por primera vez en el documento qué es prosperidad. Después que se ha venido hablando con anterioridad de conceptos de, o sea, una sociedad socialista próspera y sostenible. Yo considero que debía adelantarse y aclarar y dejar claro desde la introducción, incluso en el párrafo 10 ya se habla de sociedad socialista próspera y sostenible, que en ese momento se pudiera dejar claro esos dos conceptos que para mí son conceptos o principales integradores, yo diría, del... O sea, tú planteas desarrollar lo de prosperidad y sostenibilidad antes y no... Antes, dejarlo claro antes, porque luego en los principios y en otro grupo de párrafos se habla de sostenibilidad y prosperidad,
Y además de eso, creo que debía también profundizarse un poquito más desde el inicio, en la introducción, del concepto de sostenibilidad, que no está tan claro como el de prosperidad en el documento. Y sí está incluso explicado después en otro de los documentos que se nos dio. En el glosario. Exacto, de los términos que se utilizan en los documentos. Digo esto porque creo que es un concepto básico, central de todo lo que estamos discutiendo en el Congreso. Con los elementos que tenemos en el documento, lo buscamos en qué lugar lo concentramos mejor y lo definimos mejor. ¿De acuerdo? Los que estén de acuerdo con esta propuesta. En contra, se abstienen. Aquí se habla de que están diversificadas las opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre, que toman en cuenta los intereses y preferencias según edades, costumbres y gustos de los distintos segmentos de la población, con ofertas para diferentes niveles de poder adquisitivo. Entonces, básicamente, mi propuesta es esta, que bueno, puede ser sometida, por supuesto, dice, yo pondría, están diversificadas las opciones de esparcimiento y uso de tiempo libre, cuyo disfrute se estimula tomando en cuenta los intereses y preferencias según edades, costumbres y gustos de los distintos segmentos de la población, con independencia de los diferentes niveles de poder adquisitivo. Efectivamente, hay opciones en las que va a haber determinados ingresos a partir de un segmento de población que tiene esas posibilidades, y que nuestro deber como Estado socialista es ofrecer alternativas para la gente que no tiene esos niveles de ingresos. Se trabaja para enriquecer los gustos de los distintos segmentos de la población y ofrecer opciones valiosas, como se le quiera calificar, para diferentes niveles de poder adquisitivo, porque efectivamente el deber del Estado socialista en términos de política social es que el que tiene poco dinero, la familia con poco dinero, no esté condenada a ver la diversión desde fuera, ¿no? A la discoteca desde fuera, etc. Es decir, tenemos que ofrecer opciones de calidad. Quizá la palabra calidad es importante ahí. Podríamos buscar una formulación que lo que exprese sea la voluntad de lo que tenemos. La voluntad que generar políticas sociales que garanticen una recreación sana, elevada, para todos los sectores, de disfrute del tiempo libre, la recreación, o para buscar una cosa más, con un enfoque más humanista, donde esté la voluntad y no nos detengamos en cómo. Y lo otro es, a la hora de implementar, vemos qué opción tiene que llevar un determinado nivel de ingreso y con qué, para que tribute a lo otro, y cuál tiene que ser más popular para que pueda llegar a los jóvenes. Buscamos hacer un enfoque de esa. ¿Qué redactar algo? No sé. ¿Están de acuerdo? Bueno. La persona, en función de su nivel adquisitivo, va a pensar y va a buscar esa oferta, que no es la misma mía, que tengo otro nivel adquisitivo bajo. Yo creo que lo que hay que buscar está en términos de recreación sana, y la propuesta, en función de ello, yo lo diría, están diversificadas las opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre, promoviendo una recreación sana, donde se promuevan, hay que ver, eliminar esa palabra repetida, los valores de nuestro sistema social, tomando en cuenta los intereses y preferencias según las edades, costumbres y gustos de los distintos segmentos de la población, como oferta para los diferentes niveles de poder adquisitivo. Es decir, yo creo que lo que debemos incorporar es que haya recreación sana, como usted decía, que esa recreación sana promueva los valores que a nosotros nos interesan, y que esa recreación sana, de esa forma, llegue lo mismo a un cabaret que haya que pagar $1, que a un hotel que haya que pagar 25 CUC para entrar. Esa yo creo que debe ser la esencia de ese párrafo. El propósito esencial de la política cultural del país es ofrecer la más alta calidad a toda la población. Aquí no hay que hablar de poder adquisitivo, ni de segmentos, ni de nada. El socialismo tiene que garantizar la calidad más alta. No estoy hablando de la alta cultura, ni la cultura baja, eso no existe. Hay una sola cultura. La más alta calidad a toda la población. ¿Cómo se inserta eso ahí? ¿Cómo se enhebra eso ahí? No sé. Pero ese es el objetivo de la política cultural del país. Eso es lo que tenemos que defender.
Los que estén de acuerdo, levanten la mano. En contra, se abstienen. El párrafo 317 dice: este proceso se desarrolla, está hablando de las condiciones en que, las consideraciones finales, en el contexto en que se desarrolla, ¿no?, las adversidades que tenemos para desarrollar este proceso. Entonces dice: este proceso se desarrolla bajo las fuertes restricciones que imponen el bloqueo, la persistencia de la intención por subvertir nuestro socialismo. Me parece que hay que ser más claro que no solo persiste la intención, sino las acciones que siguen instrumentando esas acciones para destruir el socialismo cubano. Va más allá de la intención por subvertir, sino las acciones por destruir el socialismo cubano. Entonces, yo pienso que se puede redactarlo después mejor, pero para que quede claro que no es solo una intención, sino que hay todo un accionar en función de ese objetivo de nuestros enemigos. Los que estén de acuerdo con mejorar ese principio. En contra, se abstienen. Aprobada por unanimidad. Primeramente, el compañero Andoyo va a presentar el informe que recoge los resultados del trabajo de la comisión. Aquí está incluido la descripción de todo lo que se hizo y las modificaciones que se aprobaron y cómo queda la propuesta, ¿no? Y además incluimos las modificaciones que vinieron de otras comisiones que ayer no las pudimos someter a consideración aquí para someterla a consideración, y también algunas que dejaron algunos delegados o delegados cuando se acabó el trabajo en la sesión de ayer por la tarde, para evaluarla también porque no están discutidas en toda la composición de la comisión. Buenas tardes a todos. Voy a presentarle, como ya expresó el presidente de la comisión, el informe de los resultados del trabajo de la comisión número 1. La comisión que analizó el documento, proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, sesionó los días 16 y 17 del año 2016 en la sala número 3 del Palacio de Convenciones. Participaron 366 compañeras, compañeros, de ellos 287 delegadas, delegados y 79 invitadas, invitados. Se realizaron 147 intervenciones, de ellas 139 por delegados, delegadas y 8 por invitadas, invitados. Las intervenciones realizadas generaron 44 propuestas, de las cuales fueron aprobadas por los delegados 29. No se aprobaron 15 y se sometieron a votación todas las propuestas realizadas por los invitados. Los temas más debatidos fueron los siguientes. Primero, sobre el contenido de la definición de la visión de nación, 2 intervenciones. El enfrentamiento a toda forma de discriminación, en particular por origen nacional, 14 intervenciones. La participación de la sociedad civil socialista en el ejercicio de la democracia, 9 intervenciones. Sobre el esparcimiento y el uso del tiempo libre, la calidad de la oferta cultural y las opciones según el poder adquisitivo, 16 intervenciones. Y sobre el papel de los actores de la comunidad en la formación de valores, 10 intervenciones. Estas las que hemos seleccionado, que fueron el centro de los debates más numerosos durante el desarrollo de las sesiones de la comisión. Las propuestas aprobadas que se presentan a plenaria se exponen a continuación. La primera, que es el párrafo 40, que está vinculada con la incorporación del antiimperialismo, cosa que fue aprobada y que quedaría refrendada en ese párrafo con lo que aparece en negrita ahí de la incorporación de dicha categoría de gran importancia, incluso en las condiciones actuales. La segunda propuesta, que fue aprobada por unanimidad, en el párrafo 48, donde se propuso incluir, además de ser decisiva la educación, la salud, la cual aparece en negrita. Continuamos. El tercer importante tema está vinculado con el asunto de la defensa y la seguridad nacional, donde quedó, voy a leerlo tal como quedó. La defensa y la seguridad nacional constituyen objetivos esenciales
para garantizar la preservación del sistema político, económico y social cubano, a los que se les brinda la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan ese principio no sobreviven al error. Después tenemos el párrafo 68. Aquí hay dos propuestas que se manifiestan en un solo párrafo. Está hablando de uno de los principios. Aquí lo que se incorpora, el elemento de lo que expresó el compañero Homero, es hablando del reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía y las garantías para hacerlos efectivos. El elemento nuevo. Y el otro, que fue otro elemento que bastante se analizó aquí, planteado por Barnett y otros compañeros y compañeras, incorporar dentro del listado de posibles elementos de discriminación el nacional, que fue lo que aprobamos. Adelante. Después tenemos en el párrafo 76 un elemento que fue también aprobado, que se planteó ampliar, tienen como objetivo consolidar los principios de nuestro socialismo y perfeccionar el desarrollo económico y social. Y después sigue, más adelante se incorpora en el elemento de la visión la categoría de democrática. Aquí hay dos propuestas que se resumen en un solo párrafo. El párrafo 78 tiene que ver con algo que planteó una compañera vinculada con el 80, que dada el valor de lo que ella expresó, nos pareció que era conveniente su propuesta recogerla en dos momentos. Uno era este y después posteriormente lo vamos a ver a continuación. Y era que cuando estamos hablando en este párrafo, que está hablando que el papel fundamental se logra principalmente con el eficiente desempeño de las unidades presupuestadas y el sistema empresarial en sus diferentes formas de gestión. Entonces ya ahí queda claro que se incorporaron las unidades presupuestadas junto con el sistema empresarial. Y entonces a continuación lo separamos porque lo que viene a continuación tiene que ver con el sistema empresarial. Por eso decimos, entre las condiciones necesarias para el funcionamiento integral de todo el sistema empresarial se destacan y después se mantiene lo mismo que está en el documento. Esa es la primera expresión de la propuesta que ella hizo con mucho atino y fundamento. Continuamos. En el 106, hablando de la comunicación social, me parece que fue el compañero Pelayo, se incluyó el debate público, pero lo incluimos de la forma que ahí aparece, porque como forma parte de la participación, pero sí está claro que por su importancia debiera quedar relacionado o expresado el tema del debate público. Y después lo que también se propuso que esto se refrende a la política del partido, que se refrende a las normas jurídicas correspondientes. Pasamos después al párrafo 108, es lo que planteó el presidente del tribunal sobre el tema de la tutela judicial. Él nos había dicho una tutela oficial judicial efectiva, pero como este párrafo empieza con la eficacia, le quitamos el apellido final porque forma parte para que no se perdiera la coherencia del párrafo. Continuamos. Aquí el tema de cuadros se recogieron dos propuestas. Una que fue muy precisa y clara de una compañera que después fue tratada también por varios compañeros y compañeras, que es lo principal. Tuvimos que mejorar un poco la redacción para poder incorporar, pero como ustedes verán, voy a leerlo textualmente la propuesta. A partir de la política de cuadros definida por el partido, se garantiza el sistema de trabajo con los cuadros del Estado, del Gobierno y sus reservas. Se rinda seguimiento sistemático a la selección, preparación, evaluación, promoción y estimulación sobre la base de los méritos, las cualidades éticas, políticas e ideológicas, así como los resultados del trabajo, la competencia profesional, el compromiso y la representatividad social. E incorporamos un nuevo elemento
que juega con el planteamiento hecho con relación al tema de la juventud y que juega también con lo que el compañero general de Ejército expresó en su informe central, que es el siguiente: especial atención se otorga a la formación y superación de los jóvenes para acceder a cargos de dirección. Continuamos. En el párrafo 123, este fue un elemento que el compañero Homero, como ustedes recuerdan, planteó y se ajustó exactamente a lo que dice la Constitución. O sea, forman parte de estos medios, está hablando de los medios fundamentales en el país, entre otros, las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o cooperativas integradas por esto, porque está hablando de las tierras del Estado. Continuamos. Párrafo 129. Voy a detenerme aquí porque hay que explicar los dos elementos que están recogidos en la propuesta. Primero, hay un cambio en el párrafo y después proponemos también en el lugar de ubicación. ¿Cuál es el cambio del párrafo? Lo que estaba al final se pasa para adelante y lo que estaba al principio se pasa para atrás. El Estado, porque estamos hablando del Estado y los medios principales, el Estado se desprende de la administración directa de determinadas actividades, ganando en capacidad de concentración en sus funciones principales. Esto provoca el incremento del sector no estatal de la economía, lo que constituye un factor facilitador de la construcción socialista en la actual etapa, ya que se realiza sobre la base de la elevación de la eficiencia, la riqueza social y el bienestar. Y entonces, este párrafo proponemos ponerlo a continuación del 126, de forma tal de que estaría de los contratos, como el Estado, mediante los contratos, y después el último, que era el 128, sobre el control de la riqueza y la propiedad. Continuamos. El próximo es el 136, aquí se recoge, por eso decimos dos delegados, se recoge lo que la compañera planteó con relación al 80, la segunda expresión de esa propuesta, y que lo que plantearon los compañeros de la universidad con relación al tema de la retribución. Estamos hablando de las unidades presupuestadas, existen sistemas de dirección y retribución específicos para los diferentes tipos de unidades presupuestadas que racionalizan gastos y maximizan la eficacia y calidad de los servicios que prestan, sobre la base, y aquí se incorpora lo que la compañera planteó, de la modernización de sus características organizacionales y técnicas, mediante la incorporación de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación. A continuación viene una propuesta que presentó un compañero de la Comisión 4, vinculado con el párrafo 152, que en esencia, para no hacerlo muy extenso, propone incorporar dentro del párrafo la categoría de eficiente. Es el Estado de desarrollo de organizaciones encargadas de las actividades económicas y científicas que garantizan la combinación de la investigación y la innovación tecnológica, el desarrollo rápido, eficiente y eficaz de nuevos productos y servicios con estándares de calidad apropiados y la gestión comercializadora interna y externa. Esto es un párrafo que está puesto con la intención de la idea del cierre de ciclo, investigación, desarrollo, producción y comercialización. Continuamos. Este es el párrafo que vino de la otra comisión, como expresó el presidente de la comisión. Debemos someterlo a votación si se está de acuerdo que lo llevemos o no. ¿Algún criterio sobre lo que propone este párrafo? Los que estén de acuerdo, en contra, se abstienen, se aprueba ese párrafo que vino de otra comisión. Continuamos. Bueno, estamos en el 170. Esto fue un elemento que el compañero Homero también planteó, por cierto, que dio una explicación muy valiosa, y se incorpora, se reconoce la propiedad privada que cumple una función social, lo que se explicó bastante claro durante la sesión anterior. El 220 fue planteado aquí por un delegado, que se planteó que en este capítulo de la planificación, que además del papel de la ciencia y la técnica, que se incorpora la formación de los recursos humanos. Así se incluye. A nosotros incluso nos pareció muy atinado, porque además recordarán
seguro ustedes que han estudiado los documentos, que hay un eje estratégico que se llama potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. O sea, hay una estrecha interrelación entre ambas categorías. Bueno, aquí hay un tema que propuso un compañero, me recuerdo, que era la necesidad de que al inicio del documento se dieran conceptualmente los criterios de prosperidad y sostenibilidad. Nosotros estuvimos analizando y le proponemos a la comisión lo siguiente. Con relación a la prosperidad, mantenerlo ubicado en el capítulo 4 de la política social, los conceptos que aparecen ahí que lo definen, que aparecen en los párrafos del 266 al 271. ¿Por qué? Porque esto debiera tener una coherencia. Si sacamos eso de ahí, ese párrafo que es la política social y que uno de sus centros es la prosperidad, perdería sentido. Y si lo llevamos para adelante, sería repetir en el documento los mismos conceptos que vienen expuestos ahí. Esa es una propuesta. Con relación a la sostenibilidad del socialismo, estamos planteando lo siguiente. Eso está casi al inicio del documento. Están los párrafos 50 y 51, o sea, en el primer capítulo. ¿Qué es lo que proponemos? Mantenerlo ahí porque está al inicio y, sin embargo, el párrafo 50, modificarlo para que se avenga o se adecue más a lo que la intención que el compañero propuso, que expresa lo siguiente: la sostenibilidad del socialismo está asociada al desarrollo y requiere ritmos y estructuras de crecimiento económico de la economía que aseguren la prosperidad con justicia social, en armonía con el medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y el patrimonio de la nación. Esto está prácticamente al inicio de los primeros párrafos y nos parece que ya hay una definición adecuada con este cambio que se propone. Párrafo 277, esto fue planteado por un delegado, fue aprobado por unanimidad, es lo que está hablando, vinculándose con los servicios, o sea, la posibilidad de que haya algunas actividades complementarias en la educación y la salud. Y por eso para dejar bien claro, tal como se aprobó, se propone lo siguiente: los servicios de educación y salud se garantizan gratuitamente y con calidad por el Estado. Se cobran aquellos complementarios y de carácter no fundamental que se determinen por este. Y ratifica todo lo que se había propuesto. En el párrafo 278 se había hecho una propuesta muy aceptada, de que daba la idea de que eso ya estaba concluido y que efectivamente esta es una actividad que tiene que estar en constante perfeccionamiento. Por eso se propone llevar hacia adelante, se perfeccionan permanentemente la educación y la formación de valores, y bueno, se queda el resto de los elementos que ya estaban en el párrafo. Párrafo 281. Bueno, este fue el de mayores intervenciones. Nosotros tenemos aquí una propuesta que el compañero René nos envió. Nosotros en lo fundamental la hemos tomado así, aunque le hemos incorporado algunos elementos. Proponemos lo siguiente: están diversificadas las opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre, que toman en cuenta los intereses y preferencias y tradiciones de los diferentes grupos de edades. Quitamos etario para que sea más comprensible para otros niveles de la población y segmentos de la población. Se aplican políticas que promueven el acceso de todos a productos culturales de la más alta calidad, lo que el compañero Barnett propuso, y nosotros incorporamos en correspondencia con las posibilidades de la economía. Se quitó el poder adquisitivo que tanto se había planteado, pero lo sentamos con realidad. ¿Está de acuerdo? Bien, continuamos. A ver, Barnett. Para perfeccionar. No, fue perfeccionado con cada duda.
El 285, esto lo presentó una compañera, en este caso una compañera invitada, que está presente en la comisión, pero que lo entregó al concluir la sesión. Esto lo traemos también para que, si ustedes están de acuerdo, someterlo a aprobación. Ella dijo algo, propuso algo muy importante, que se expresa ahí al final, que junto con la formación vocacional está la orientación profesional. Son dos categorías que están integradas. Y para hacer completo en la explicación y la transparencia, Elba también había planteado esa duda al final de la comisión, Alba, y ya se está incluida aquí. Los que estén de acuerdo con esa propuesta de otra comisión, también de aquí, la apruebo. 317. Esto fue lo que el compañero Alejandro planteó. Lo hemos reflejado tal como él nos lo propuso, pues estamos totalmente de acuerdo con su propuesta. Queda la forma siguiente. Este proceso se desarrolla bajo las fuertes restricciones que imponen el bloqueo, la perenne agresividad de los enemigos de la revolución, quienes persisten en destruirla. Y después continúa con el resto que tenía este mismo párrafo. Vamos para el 322. Este fue también propuesto por una compañera después que concluyó la sesión de la comisión y bueno, lo traemos aquí también para someterlo a su consideración. Aquí este párrafo que además nos pareció también a nosotros nos pareció muy adecuado porque tiene que ver también con el tema del papel de las nuevas generaciones y ella proponía que se incorporara, además de lo que ya estaba expreso, aunque nosotros lo ponemos al final. Voy a leerlo. Las nuevas generaciones hacen un trascendente un trascendente protagonismo en la búsqueda de soluciones revolucionarias en correspondencia con sus expectativas, sobre la base de una vida activa, transformadora, combativa, de trabajo y dedicación, comprometida con la revolución y el socialismo. Los que estén de acuerdo, en contra, se abstienen, queda aprobado también esto. Continuamos y vamos llegando al final. Esta fue la propuesta de la invitada Mariela, que nosotros aprovechamos la propuesta de ella también para mejorar el ordenamiento de la parte inicial, porque estaba puesto controla, impulsa y exige, y lo correcto es que lo primero es impulsa, después exige y controla, es lo que el orden que debe tener eso. Por tanto, se plantea el Partido Comunista de Cuba impulsa, exige y controla la actualización del modelo en correspondencia con la presente conceptualización en cualquier lugar que actúe y desarrolla estrategias efectivas de formación político-ideológica atractiva y con creatividad. Tratamos de obtener un poco los IVA que habían, de forma tal, pero que creemos que la idea está recogida tal, en su esencia, tal como ella expresó. Y por último, que fue aprobado también, hay una propuesta de hacer una revisión de estilo y redacción, eliminando palabras repetidas, optimizando el ordenamiento de los párrafos y homogeneizando los conceptos comunes entre todos los documentos. Estamos hablando entre estos y de las otras comisiones. Compañero presidente, yo he concluido. Bueno, esta es la presentación del informe, los resultados del trabajo de la comisión. Con relación a este informe, ¿alguna preocupación, algún señalamiento, alguna duda? Los que están de acuerdo con que este sea el informe que presente nuestra comisión del trabajo realizado a la plenaria del Congreso. En contra, se abstienen. Hemos trabajado, hemos debatido, hemos enriquecido y ahí está el informe. Bien, ahora vamos a tratar sobre el trabajo que hizo la comisión número 1 que preside el compañero, también presidió el compañero Díaz Canel, y que se refiere a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Para hacer la presentación le damos la palabra al compañero Díaz Canel. La Comisión 1 versó
en su debate el proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Y este debate se destacó por ser amplio, integrador y también aportador para el perfeccionamiento del documento. Cedo la palabra al compañero Leonardo Andoyo Valdés, miembro del Comité Central y segundo jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo, para que presente el informe de los resultados del trabajo de esta comisión y también el proyecto de resolución sobre la mesa. Permiso, compañeros de ejército, para dar comienzo a mi presentación. Bueno, presentaré a ustedes, como ya expresó el presidente de la comisión, el informe de los resultados del trabajo de la comisión número 1. Esta comisión analizó el documento, proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, la cual sesionó los días 16 y 17 de abril del año 2016 en la Sala 3 del Palacio de Convenciones. Participaron 366 compañeras y compañeros, de ellos 287 delegados y 79 invitados. Se realizaron 147 intervenciones, de ellas 139 por los delegados y 8 por los invitados. Las intervenciones realizadas generaron 44 propuestas, de las cuales fueron aprobadas por los delegados 29 y no se aprobaron 15. Señalar que se sometieron a votación todas las propuestas realizadas por los invitados. Los temas más debatidos durante el desarrollo del trabajo de la comisión fueron los siguientes. El primero, relacionado con el contenido de la definición de la visión de la nación. El segundo, en lo que se concierne al enfrentamiento a toda forma de discriminación, en particular incorporar por origen nacional. A su vez, el tercer aspecto más debatido fue la participación de la sociedad civil socialista en el ejercicio de la democracia. A continuación, lo vinculado con el esparcimiento y el uso del tiempo libre, la calidad de la oferta cultural y las opciones según el poder adquisitivo. Y finalmente, el quinto elemento más discutido y analizado está relacionado con el papel de los actores de la comunidad en la formación de valores. Debo decir que a partir de esto, el comportamiento de las propuestas aprobadas en la comisión se estructuraron para que tengan una dimensión general de la forma siguiente. Una corresponde a la introducción, 11, o sea, el 40% de ellas están vinculadas con el capítulo 1, que es el capítulo de principios que sustentan el modelo y sus principales transformaciones. 6 están vinculadas con el capítulo 2, la propiedad sobre los medios de producción, como puedo expresarle, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 está el 60% de las propuestas. En el capítulo 3, la dirección planificada de la economía, una propuesta. En el capítulo 4, también importante, se presentaron 5 propuestas que fueron aprobadas. Y en las consideraciones finales, 5 propuestas del total de las 29 aprobadas. Compañeras y compañeros, ustedes recibieron impreso el presente informe, lo que nos libera de leer las propuestas, la relación de propuestas de cambio que se propone introducir en el documento a partir de lo que fue aprobado en la comisión por unanimidad. Por lo que
paso, compañero presidente, a exponer los elementos para si alguien tiene alguna opinión, criterio a expresar sobre la parte de las propuestas, las 29 propuestas que en la comisión fueron aprobadas para introducir en el mejoramiento del documento que ya ustedes conocen. Bueno, usted tiene la palabra. Bien. Pasamos al proyecto de resolución. El 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, reunido entre los días 16 al 19 de abril del 2016 en La Habana, ha discutido y analizado el proyecto de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, que tiene como objetivos esenciales explicar y fundamentar con claridad y rigor sus características principales, con vista a su mejor comprensión y servir de guía para su actualización. En la conceptualización del modelo se expresan sintéticamente los principios de nuestro socialismo, sustentados en la dignidad, igualdad y libertad plenas del ser humano, a cuya consolidación y continuidad tributa el modelo, pues resumen características esenciales del ideal de la sociedad socialista, forjado durante la Revolución. Asimismo, se definen las transformaciones principales a tono con el momento histórico. La consolidación y desarrollo sostenible de nuestro socialismo solo es posible a partir de preservar los valores e incrementar la productividad del trabajo, de modo que crezca la riqueza para su justa distribución y con ello el nivel y calidad de la vida, así como la realización de las aspiraciones colectivas e individuales de todo el pueblo. La propuesta de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista fue sometida a consulta con los delegados al 7º Congreso del Partido y otros invitados en todas las provincias, previo a la realización del evento. Fue respaldada por los participantes, reformulándose a partir de las propuestas realizadas por estos. El 7º Congreso del Partido, considerando el proceso previo de consultas realizado, así como los resultados alcanzados en la comisión y la plenaria, acuerda, primero, aprobar en principio el proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista con las modificaciones incorporadas. Segundo, encargar al Comité Central del Partido Comunista de Cuba el desarrollo de un proceso de consulta del proyecto aprobado, donde participen todos los militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad. Tercero, facultar al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para la aprobación definitiva de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, incluyendo las modificaciones resultantes del proceso de consulta. Cuarto, recomendar a la Asamblea Nacional del Poder Popular el análisis del documento a que se refiere el numeral anterior, con vistas a su aprobación por dicho órgano y el posterior control de su aplicación durante la actualización del modelo de desarrollo económico y social. Quinto, encargar al Comité Central del Partido Comunista de Cuba de desarrollar un proceso de estudio del documento finalmente aprobado, donde participen todos los militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. Orientar
a las organizaciones de masa, sociales y otras entidades la realización de un proceso similar, adecuado a sus características. Controlar que el documento aprobado sirva de guía para las acciones dirigidas a la actualización del modelo de desarrollo económico y social de la nación, así como a su perfeccionamiento en correspondencia con la evolución de los diferentes escenarios. Dada en La Habana a los 18 días del mes de abril del año 2016, año 58 de la Revolución. Ustedes escucharon la lectura del trabajo, una síntesis también, lo que se realizó, después los fundamentales acuerdos, lo que se recogieron, y además ahora la lectura de la resolución, que corresponde, si no hay algún criterio, alguna opinión, someterlos a votación. Los que estén de acuerdo. Diga. Que esto lo van a discutir como 8 Sí, aquí está en el segundo numeral, como se dice, que esto todavía tiene una discusión, como se ha dicho aquí. Seguramente habrá nuevos aportes, habrá que hacer algunas modificaciones, pero bueno, eso ya tendremos que esperar. Esa consulta que, como ustedes han visto, es amplia. Por tanto, estamos aprobando lo que ayer se discutió y lo que se entiende que es lo fundamental, pero con esa aclaración de que no es lo definitivo. Bien, los que estén de acuerdo entonces, levanten la mano. Bájenla. Contra. Abstenciones. Bien, aprobado también por unanimidad.